La desaparición de la profesora Rocío Maricel Collado, de 30 años, estremeció a San Rafael en la noche del martes 26 de agosto de 2025. Entre la noche del lunes y la madrugada del martes, Collado salió de su casa conduciendo su utilitario Fiat Fiorino blanco y perdió todo contacto con su familia. Pasadas unas horas, sus familiares denunciaron su ausencia ante la policía, activando el protocolo de búsqueda de personas. Sin embargo, la tragedia se confirmó al descubrirse el vehículo abandonado y su ocupante sin vida. El cuerpo de la docente fue hallado poco después dentro del rodado con signos evidentes de violencia. La autopsia preliminar reveló que Collado murió estrangulada. La causa de su muerte entonces fue la asfixia. El hallazgo desató la incredulidad y la conmoción. En sus primeras diligencias, la policía constató que el cuerpo presentaba múltiples cortes punzocortantes, incluido un profundo tajo en el cuello. Si bien los medios habían especulado inicialmente con versiones estremecedoras, los forenses aclararon que no se produjo decapitación. Las heridas en la cabeza eran perimortem, es decir, infligidas en torno al momento de la muerte. En resumen, Rocío Collado fue asesinada dentro de su propio auto, escenario del crimen donde su agresor o agresores la ahogó mientras le provocaba múltiples heridas. Los primeros indicios apuntaron rápidamente a su círculo cercano. Esa misma madrugada, la policía detuvo al principal sospechoso, Yamil Jesús Yunes, de 31 años, la pareja sentimental de la víctima. Cuando los agentes acudieron a su domicilio, Yunes estaba alterado, con frases incoherentes y manchas hemáticas en la ropa. Los policías consideraron que su estado era peligroso y lo trasladaron de urgencia al hospital Teodoro Shestakov de San Rafael. Allí se determinó que Yamil presentaba un cuadro psicótico aparentemente asociado al consumo de estupefacientes y también lesiones en el cuello. Esta escena añadía más drama al caso. Por un lado, la docente víctima de un brutal crimen, pero por el otro, su novio internado bajo custodia entre confusión y sangrientas evidencias. El fiscal Iván Avalos, a cargo de la investigación, aguardó los resultados forenses y apenas confirmó la asfixia como causa de muerte. Procedió a la imputación formal de Yamil Yunes. El 28 de agosto de 2025 lo acusó del homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. La calificación jurídica del femicidio, delito cuya única pena prevista es la prisión perpetua. Con ello, la comunidad quedó con muchas preguntas sin responder. ¿Qué motivó una muerte tan violenta? ¿Cómo pudo el amor terminar en determinado crimen? En los siguientes capítulos quiero que reconstruyamos juntos la crónica judicial de este caso y quiero que abordemos cada detalle que nos ayude a entender esta tragedia. Pero antes de iniciar, yo quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Teresa Nava, que me escribió: amo tus videos, la forma de narrar tan respetuosa y excepcional que tienes, me encanta. Te deseo éxito y luz en tu camino. Seguirás siendo mi fiel compañía en mi día a día. Te mando un abrazo lleno de magia. Pues muchísimas gracias por ese mensaje tan especial, Teresa. Lo recibo con enorme gratitud. Espero que tu vida vaya de maravilla, que tu familia se encuentre muy bien y que tú estés muy bien. Te envío un fuerte abrazo y gracias por dejarme ser tu compañía. Me honra bastante. Cuídate mucho. También quiero saludar a Carmen Zúñiga, que me apoyó por PayPal y me escribió: me encanta tu manera de narrar y el respeto que tienes para cada caso. Espero verte crecer mucho más, pues eres muy profesional y lo mereces.
Muchísimas gracias por ese mensaje tan hermoso, Carmen. Me llega al alma, me motiva también bastante. Funciona como combustible para seguir creando contenido con mucho ímpetu y vehemencia. Por tanto, te agradezco que estés en la comunidad. Te envío un fuerte abrazo y espero que las cosas en tu vida vayan muy bien. Cuídate mucho, mi leyenda. En la noche del 26 de agosto, Rocío Collado se despidió de su hogar sabiendo que regresaría al día siguiente como siempre. Era maestra de lengua y literatura, respetada en su escuela y conocida por su amabilidad. A bordo de una camioneta Fiat Fiorino blanca, emprendió un breve viaje rutinario por las calles de San Rafael. Sin embargo, esa madrugada algo cambió. Los mensajes y las llamadas quedaron sin respuesta. Cuando transcurrieron varias horas sin noticias de ella, familiares y allegados se inquietaron y avisaron a la policía. Se inició entonces la búsqueda oficial. Patrullas y equipos especiales comenzaron a rastrear la ciudad en su búsqueda. Al amanecer del martes, los agentes visitaron el domicilio del novio de Rocío, Yamil Yunes. Al ser interrogado por el paradero de la maestra, Yamil reaccionó nervioso y dio respuestas incoherentes. Los efectivos notaron manchas de sangre fresca en su ropa. Inmediatamente, bajo sospecha, le impusieron la aprehensión y ordenaron su internación en el área de salud mental del hospital. El imputado quedó bajo custodia médica mientras esperaban aclarar lo sucedido. Paralelamente, la familia de Yamil comprobó en su casa que tampoco estaba allí su vehículo, lo que redobló el temor de todos. El utilitario había desaparecido junto con Rocío. Ese mismo martes, poco antes del mediodía, un vecino hizo un hallazgo escalofriante. Al notar una camioneta Fiat Fiorino blanca estacionada y abandonada sobre la calle Bernardino Isuel, llamó al 911. Cuando los patrulleros llegaron al lugar, confirmaron la peor noticia. En el interior del rodado estaba el cuerpo sin vida de Rocío Collado. La escena era sobrecogedora. La puerta trasera del utilitario estaba entreabierta y, alrededor, flotaba un silencio que contaba una tragedia. La maestra había sido asesinada dentro de su propia camioneta. Inmediatamente el caso fue considerado un posible femicidio. La comunidad de San Rafael, ya con la noticia, temblaba al imaginar lo ocurrido. El fiscal Avalos ordenó la preservación de la escena y que el cuerpo médico forense realizara la autopsia. Yamil Yunes, por su parte, permanecía detenido, aunque aún en el hospital, bajo vigilancia policial. Los investigadores rastrearon aún más el suceso. Cámaras de seguridad ubicaron la Fiorino abandonada y varios testigos contaron haber visto a Yamil cerca del lugar la madrugada anterior. Mientras ello ocurría, la prensa comenzaba a hablar de un femicidio en San Rafael y de la importancia de hallar pruebas que conectaran al sospechoso con el crimen. La camioneta donde fue encontrada Rocío se volvió un escenario clave. Personal de policía científica y forenses la inspeccionaron a fondo. Como primera medida, se confirmó que todos los objetos personales de la docente, como la cartera, el teléfono móvil y las llaves, estaban dentro del vehículo, lo que reforzaba la premisa de que no fue un simple robo, sino un ataque directo a la víctima. En el asiento trasero del utilitario y en el asiento del acompañante se encontraron rastros de sangre.
Los expertos analizaron las puertas y ventanas. No había señales forzadas, lo que hizo pensar que Collado conocía al agresor y lo dejó entrar sin resistencia previa. El informe forense arrojó datos escalofriantes. Se constató que Rocío Collado había sido asfixiada. Su cuello mostraba marcas de ahorcadura evidentes. La autopsia determinó que la asfixia fue la causa de muerte. Además, el cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca en el cuello y la cabeza. En un primer momento, fuentes policiales habían hablado de una posible decapitación, rumor que inquietó a todo San Rafael. Sin embargo, los forenses aclararon que esas versiones iniciales eran inexactas. No había decapitación. Las heridas cortantes en la nuca y el cráneo fueron calificadas como perimortem, es decir, infligidas al momento o poco después de morir, probablemente para asegurar el deceso o como remanente del ataque. El adelanto del informe concluyó entonces: la muerte de Rocío Collado se produjo por asfixia. Estos hallazgos fueron fundamentales para la calificación legal del delito. La combinación de estrangulamiento y vínculos entre la víctima y el agresor definió el crimen como femicidio, homicidio agravado por la relación de pareja, pero también por la violencia de género. Esto es un delito que en Argentina solo admite como pena la reclusión perpetua. El propio fiscal incluso ha señalado que estaban reuniendo los elementos necesarios para imputar al detenido, aunque aguardaban formalizarlo hasta contar con el alta médica de Yamil. Entonces, el horror del crimen quedaba completamente probado en los cuerpos de Rocío y también de su vehículo. Las pruebas físicas reforzaban la versión de que alguien cercano la había asesinado brutalmente al interior de su camioneta. Mientras los investigadores recolectaban evidencias en la escena, Yamil Jesús Yunes permanecía bajo llave. Al día siguiente del hallazgo y luego de permanecer internado 2 días, el sospechoso recibió el alta médica y fue trasladado al penal provincial de Mitre y La Pampa. El fiscal Avalos aprovechó ese momento para notificarle formalmente la imputación por homicidio doblemente agravado, vínculo de pareja y violencia de género. En otras palabras, lo acusó del femicidio de Rocío Collado. El entorno judicial no ocultó la gravedad de la acusación. Las fuentes fiscales reiteraron que Yamil arriesga la pena máxima, la prisión perpetua sin posibilidad de salidas anticipadas. Ante esta situación, los jueces planificaron la audiencia de prisión preventiva para la próxima semana, en la cual se discutirá si Yamil seguirá detenido hasta el juicio. Su defensa, representada por el abogado Ricardo Toseto, ya anunció que solicitará estudios psiquiátricos. Alegarán que en el momento del ataque, él atravesaba un cuadro de alteración psicológica agudo, un argumento que buscará debilitar su responsabilidad plena. Hasta ahora, Yamil no ha presentado ninguna coartada sólida ni pruebas que contradigan el relato de la fiscalía. En el fuero penal provincial se indicó además que, al tratarse de un femicidio agravado, el caso deberá resolverse por jurado popular. Y esto significa que justamente son ciudadanos que son elegidos de manera aleatoria o al azar los que harán esto en un futuro juicio, valorarán las pruebas presentadas.
Los abogados querellantes, que son justamente los que representan a Rocío, adelantaron que deben pedir la pena máxima por las características del caso, y en paralelo, los peritos continúan analizando cada indicio, los rastros de ADN en el auto, las grabaciones de cámaras cercanas, pero también las declaraciones de los testigos, porque cada hilo de evidencia será cotejado en las próximas diligencias para lograr reconstruir perfectamente cómo ocurrieron los hechos de aquella noche fatídica. La noticia del asesinato conmovió profundamente a San Rafael. Rocío Collado no era una figura pública, pero su homicidio desató un cimbronazo social. A los pocos días, centenares de vecinos, colegas y estudiantes se congregaron en el kilómetro cero de la ciudad para pedir justicia por ella. El colectivo Ni Una Menos organizó una marcha que partió de la plaza central hacia los tribunales locales. En las pancartas y consignas se leía perfectamente justicia por Rocío y ni una menos, compañeras. Las mismas banderas de lucha contra la violencia machista. La publicación oficial de Ni Una Menos recordó que hoy San Rafael está de luto y de pie. Exigimos justicia, verdad y que no haya impunidad. En sus palabras se subrayó el reclamo de políticas reales de protección y el rechazo a la destrucción de las políticas públicas contra la violencia de género, algo que el femicidio de la docente visibilizó de manera cruel. Más allá de la movilización feminista, se multiplicaron las muestras de dolor en los colegios donde Collado enseñaba. La Escuela Técnica número 4004, Mercedes Álvarez de Segura, donde ella daba clases de literatura, dedicó su Facebook a expresarle su pésame a la familia. Otras instituciones educativas como la Escuela Normal y el Colegio Évima, donde también enseñaba, suspendieron las clases en señal de duelo y respeto hacia la familia. Los alumnos guardaron un minuto de silencio y muchos se acercaron a escritos y dejaron flores en las puertas de los establecimientos. Hasta la comuna local se pronunció Omar Félix, intendente de San Rafael, quien emitió un comunicado donde calificó la jornada como un día oscuro para nuestra ciudad y lamentó que otro femicidio se sumara a una muy gruesa lista de víctimas fatales de la violencia de género. Félix pidió reflexionar a todos y buscar soluciones urgentes frente a este problema endémico. En síntesis, cada actor social, desde los políticos hasta los estudiantes, se sintió interpelado. Nadie quería normalizar un asesinato tan brutal y es que no debería normalizarse nunca. La marcha y los actos de repudio dejaron claro que Rocío Collado quedará en la memoria colectiva como otra mujer que perdió la vida por el machismo. Con las manifestaciones creciendo, la investigación siguió su curso. La imputación de Yamil Yunes fue acompañada de la solicitud de prisión preventiva. El fiscal Avalos argumentó que existían riesgo de fuga y peligro procesal. En audiencias preliminares se detalló el cúmulo de pruebas, la posesión del vehículo, los indicios hallados en él y la situación del acusado. La defensa rebatió proponiendo exámenes psiquiátricos, esgrimiendo que las sustancias y un posible desequilibrio mental explicaban su conducta errática, aunque admitieron que aún no tenían una versión alternativa de los hechos. Por su parte, los querellantes, los abogados de la familia de Rocío, rechazaron cualquier atenuante.
Para ellos era patente que Yamil planeó el crimen tras una discusión de pareja aprovechando el encierro nocturno. En lo penal, los pasos siguientes son bastante claros. Según el Código Procesal Penal de Mendoza, Yamil enfrentará un juicio oral con jurado popular dado que se le acusa de femicidio. Esto significa que 12 ciudadanos deberán deliberar sobre su culpabilidad. Aún falta tiempo hasta ese juicio. Primero, la justicia definirá si mantiene la prisión preventiva. Por ahora, Yamil seguirá preso en la cárcel de San Rafael. Luego se presentarán todas las pruebas colectadas, pericias de fluidos biológicos, análisis de celulares, testimonios y experticias forenses finalizadas. En cada instancia, los abogados, el fiscal y querellantes recalcarán los agravantes por violencia de género, mientras la defensa buscará señalar atenuantes o dudas razonables. Para dimensionar lo que implica este proceso, basta recordar que el femicidio es la forma más grave de violencia de género. En las últimas décadas, la sociedad argentina ha reforzado su repudio. Cada caso tiene su repercusión mediática y legal. Aquí, los antecedentes que trascendieron mostraban un presunto episodio de celos o discusión previa y luego la fatal reacción. Los peritajes indicarán si hubo planificación, es decir, fue algo premeditado o fue un ataque impulsivo. Entre todo ese trabajo, se aclarará quién es Rocío Collado. En el estrado judicial, su historia de maestra y mujer de 30 años será contada una vez más. Pero también quién es Yamil Yunes, cuya única explicación inicial fue estar bajo efecto de sustancias ilegales con un nivel de conciencia alterado. El caso de Rocío Collado se inscribe en un patrón que la criminología ya ha observado en otros femicidios íntimos. Muchas veces la víctima es asesinada por alguien cercano tras una discusión o crisis de celos. En ocasiones, el agresor invoca al consumo de alcohol o sustancias ilegales para argumentar un estado alterado. En este caso, la policía constató que Yamil Yunes había padecido un brote psicótico bajo presunto efecto de estupefacientes. Este dato coincide con lo que el propio acusado y su defensa plantean, que hubo alteración psicológica y que estaba fuera de sí al cometer el crimen. En psicología forense se suele evaluar si el asesinato padecía trastornos mentales graves que reduzcan su imputabilidad. Sin embargo, hasta ahora la justicia considera que Yamil tenía facultades para entender y dirigir sus actos, dado que fue imputado como autor del femicidio agravado. Distintos especialistas, sin embargo, sostienen que el femicidio de pareja está estrechamente vinculado a dinámicas de poder y machismo. Según algunos estudios recientes, los agresores muchas veces presentan rasgos narcisistas o celotípicos y en el momento del crimen buscan reafirmar el control que creían haber perdido. El consumo de sustancias como sustancias ilegales o incluso alcohol puede potenciar la violencia, pero no la justifica. En el contexto de San Rafael, aún los argumentos del imputado serán evaluados con cautela. La fiscalía confía en que el cúmulo de evidencia material, cámaras, testimonios y lesiones físicas demostrarán su plena intención. Será tarea de los peritos determinar si Yamil sufría un trastorno transitorio o si, a pesar de su presunto desequilibrio, actuó con intención y alevosía. Socialmente, quisiera decir que este caso reavivó el debate constante sobre la violencia de género en la región. El femicidio de Rocío Collado se convirtió en el 7º registrado en Mendoza
en el año en curso 2025. Cada asesinato de este tipo se analiza también desde la prevención. ¿Acaso falló el sistema de protección? ¿O había denuncias previas de violencia entre esta pareja? Hasta ahora no se han revelado antecedentes de denuncias, pero la sensibilidad social contra el maltrato ha hecho eco. En conversaciones públicas se ha recordado que desde fines del año 2023, el país argentino atravesó recortes en las políticas de violencia de género y que ahora resultan sumamente importantes. Incluso el desfinanciamiento de la línea 144 o 144 dedicada a la asistencia de víctimas, y se ha cuestionado cómo estas decisiones terminan impactando en últimas la seguridad de las mujeres. Y en ese sentido, los activistas sostienen que casos como el de Collado son una alerta urgente e imperante para restablecer esas políticas de protección. En los tribunales, la causa de Rocío Collado avanzará con pasos lentos pero inexorables. Aunque el dolor social es inmenso, solo el esclarecimiento judicial con la recolección de todas las pruebas podrá dirimir definitivamente la verdad de aquella noche. Sin embargo, mientras el proceso se desarrolla, la sociedad exige respuestas. Las consignas de Ni Una Menos resonaron con bastante fuerza y no van a callar, prometían los manifestantes. Yamil Yunes ha sido imputado formalmente, pero hasta que un veredicto condene o absuelva, la pregunta de todos es la misma: ¿quién fue realmente la mano que mató a Rocío y cuáles fueron sus razones? Quizá ninguna sentencia compense el sufrimiento de su familia y alumnos, pero el caso ya trascendió a la esfera privada. Es un espejo clarísimo de la violencia estructural que todavía persiste. Como escribió el intendente Omar Félix, el crimen de Rocío es un día oscuro para San Rafael que debe llamarnos a todos a la reflexión y llevar a la acción concreta. El recuerdo de esta joven maestra, amiga, hija y profesora se mantiene vivo en las calles, en las aulas vacías y en el clamor imperante de justicia. A medida que avance la investigación judicial, su memoria exigirá que cada hecho comprobable sea explicado, cada omisión sea esclarecida, para que el caso de Rocío no quede en vano y sirva de impulso para prevenir otras tragedias. Espero que esta investigación te haya gustado, leyenda. Si fue así, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras diferentes. La primera, con el botón de Supergracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir. También lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir, recuerda seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Test Misterios, si te interesa saber sobre mi vida personal. Si no es de esta forma y quieres seguir viendo True Crime, videos de criminalística, lo puedes hacer en el Instagram Soy Test Misterios, en la cuenta de TikTok Test Misterios, en la página de Facebook Test Misterios o sencillamente en cualquier red social que se te ocurra. Allí estaremos más en contacto y no perderás ninguna novedad. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.